niños y niñas, soy la catequista Gaby, un gusto enorme poder saludarles y compartirles los temas de Caín y Abel, los 7 pecados capitales, las 7 virtudes para vencerles y la oración del yo confieso. Vamos a dar inicio con nuestra oración, vamos a encomendarnos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que vives dentro de mi corazón, gracias por llenarme del amor de Dios. Ayúdame a portarme bien, a elegir el camino de la obediencia y no permitas que nada malo me suceda. A ti, Mamita del Cielo, recurro para que intercedas ante tu Hijo amado por las necesidades de todas las familias del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Hoy, mis niñas y niños, voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han ofendido a un hermano o a una hermana o le han hecho daño? ¿Sí? ¿Por qué? Ok. Vamos a empezar con nuestro tema de catequesis para que ustedes vayan adentrándose al tema y vayan comprendiendo y reflexionando poco a poco su catequesis. Vamos a poner muchas ganas y mucho corazón a nuestra clase de catequesis. Hoy les voy a contar una historia bíblica muy triste, por cierto, que se encuentra en la palabra de Dios, que es la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el primer libro llamado Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Recordemos que Adán y Eva fueron expulsados por Dios del paraíso terrenal, de toda esa creación maravillosa, porque desobedecieron a Dios y cometieron un pecado. Entonces tuvieron que irse muy lejos y trabajar muy duro en el campo y bajo el rayo del sol para poder cosechar frutos. Recordemos que Adán y Eva tuvieron a 2 hijos hermosos, formaron una familia. Su primer hijo se llamó Caín, el mayor. Su segundo hijo se llamó Abel, el menor. Ellos formaron una familia. Cuando eran pequeños se amaban, reían, se divertían, jugaban, se apoyaban. Eran muy felices. Con el paso del tiempo, estos 2 niños se convirtieron en 2 jóvenes que adquirieron responsabilidades y un trabajo. El hijo mayor, Caín, se dedicó a labrar la tierra, sembraba semillas y cosechaba exquisitos frutos y vegetales. Pero era muy rebelde, era un hijo desobediente. En su corazón habitaba el pecado, había malos sentimientos, había mucha inconformidad y descontento. Se quejaba mucho de trabajar bajo el rayo del sol y en el campo. Mas sin en cambio, su hermano Abel, el menor,
se dedicó a pastor de ovejas. Cuidaba de sus animalitos, los alimentaba, les daba agüita, los sacaba a pastar por las mañanas y por las noches. Y él sí tenía un corazón bueno, limpio, sincero. Tenía buenos sentimientos, era muy alegre, era muy agradecido y algo muy hermoso, que amaba a Dios y confiaba plenamente en Él. Un día, el papá de ellos, Adán, les dijo a sus hijos, Caín, el mayor, y Abel, que tenían que hacerle una ofrenda al Señor. Recordemos que una ofrenda es un acto de amor y gratitud a Dios nuestro Señor por todos los frutos recibidos que obtenemos mediante nuestro trabajo. Entonces, Caín, de muy mala gana, reunió algunos frutos y vegetales para ofrecérselos a Dios. Mas, sin en cambio, su hermano Abel, muy contento, de muy buena gana y con mucha voluntad, escogió la más hermosa de sus ovejas del rebaño, la más pura y la más limpia, para ofrecérsela a Dios nuestro Señor. La ofrenda de Abel le agradó muchísimo a Dios, porque Dios no veía lo que le ofrecían. Dios veía el corazón de la persona que le hacía la ofrenda. En cambio, la ofrenda de Caín no le agradó a Dios, porque él tenía malos sentimientos, tenía odio, tenía rencor en su corazón, envidia, maldad. Esa maldad de Caín se convirtió en un odio, violencia y furia que no pudo controlar. Y un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo por el campo. Y Abel, muy feliz y contento, salió a dar el paseo con su hermano Caín, sin saber que estando solos en el campo, Caín se abalanzó contra su hermano Abel, quitándole la vida. Cosa muy fuerte, muy triste y muy grave. Todo ese rencor que sintió Caín lo orilló a cometer ese crimen tan fuerte en contra de su hermano Abel, quitándole la vida a su propio hermano. Y Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede, exclamó con una voz fuerte: ¿Dónde está tu hermano?, le dijo a Caín. Y Caín, en lugar de arrepentirse en ese momento por haberle quitado la vida a su propio hermano, le contestó de mala gana a Dios: No lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? A lo que Dios le respondió: La sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. Por haberle quitado la vida a tu hermano Abel, yo te expulso de esta tierra
y lo que lo que siembres en el campo, no dará frutos. Andarás fugitivo o errante, que significa andar sin rumbo fijo, sin no tener una orientación, andar extraviado, perdido. Algunas veces, mis niñas y niños, ustedes han sentido esa sensación de miedo al perderse, al llegar a un lugar donde no lo conocemos, sin tener una brújula, sin conocer, sin tener una dirección, y nos da miedo, pues en ese momento también así Caín se sintió, ¿sí? Desorientado, sin rumbo fijo, desatinando. A lo que Caín le contestó a Dios: tú me expulsas de estas tierras y me privas de tu presencia. Cualquiera que me encuentre en el camino me quitará la vida por lo que le he hecho a mi hermano Abel. Pero más sin en cambio, Dios, en su infinita misericordia, todavía de lo malo que había hecho Caín en contra de su hermano Abel, le dice: yo te pondré una marca en la frente para que a cualquier persona que te encuentres en el camino no te haga daño. Entonces, Caín se tuvo que ir muy lejos de esas tierras y con la frente agachada por lo que le había hecho a su hermano Abel. Ahora, mis niñas y niños, yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado como Caín con nuestros hermanos? Que los ofendemos, que los herimos con alguna mala palabra, que peleamos con ellos porque sentimos a veces rencor, a veces envidia, a veces malos sentimientos. Y eso está mal, mis niños, porque esos malos sentimientos nos pueden orillar a cometer pecados muy graves. Vamos a seguir con nuestra explicación para que lo comprendan mejor. Aquí en esta lámina tenemos el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia, ¿sí? Que son dos rutas muy distintas y muy diferentes. Abel, el hijo menor de Adán y Eva, eligió el camino de la obediencia, que es la ruta que nos lleva al bien. Y nuestro destino es llegar al amor de Dios con un corazón limpio, con un corazón sano, alegre, bondadoso, lleno de amor. Esa ruta del bien que nos lleva al destino, que es el amor de Dios, va a generar y a producir frutos buenos, como es el amor, la paz, alegrías, etc. Aquí, esta imagen nos muestra un árbol frondoso, un árbol alegre, un árbol con frutos buenos y exquisitos. Si nosotros cultivamos en nuestro corazón las 7 virtudes que son la humildad, la paciencia, la caridad, la generosidad, la castidad, la templanza
y la diligencia, nuestro corazón va a dar frutos buenos y exquisitos. Pero, en cambio, si nosotros elegimos el camino de la desobediencia que eligió Caín, ¿sí? Ese camino de la desobediencia lo llevó a la ruta del mal, que su destino fue el pecado, ¿sí? Un corazón roto, un corazón oscuro, un corazón lleno de malos sentimientos. Si nosotros cultivamos en nuestro corazón frutos malos como la maldad, el odio, la ira, la envidia y demás, vamos a ser como esta imagen del árbol seco. Esta imagen nos muestra un árbol seco, un árbol triste, un árbol sin vida, sin hojas, sin frutos. ¿Por qué? Porque si cultivamos en nuestro corazón los 7 pecados capitales, que son la soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula y la pereza, vamos a tener un corazón roto, un corazón triste, un corazón con malos sentimientos que no va a dar frutos buenos, que va a producir frutos malos, frutos podridos, frutos que contaminan. Los 7 pecados capitales. Un pecado es una ofensa al amor de Dios y al prójimo. Pero, ¿qué son los pecados capitales? Son pecados que dan origen a muchos otros pecados y vicios. Son como la raíz de un árbol y de ésta se desprenden más y más. Ejemplo, del pecado de la ira surgen otros pecados como el odio, la violencia, el homicidio, etc. Los 7 pecados capitales. En la primera imagen tenemos el pecado capital de la soberbia. Es sentir que soy mejor que los demás, presumir que valgo más y que no necesito de Dios ni de nadie. De este pecado capital también se deriva otro pecado como es el orgullo. El pecado de la ira. Es cuando te enojas, pierdes el control, te llenas de furia y violencia y lastimas a los demás con palabras o golpes. De la ira se derivan más pecados como es el de matar o herir. El pecado capital de la envidia es desear algo que tiene otra persona y enojo cuando alguien es mejor que yo. Puede ser una cualidad, un logro personal o una cosa material. Nos pasamos al pecado capital de la avaricia, que consiste en acumular más y más riquezas y no compartirlas con nadie. Es querer tener más bienes, objetos de valor, poder, etc. De este pecado capital se deriva otro como la traición. El pecado capital de la lujuria es el no cuidar ni respetar mi cuerpo ni el de los demás, con malas acciones, pensamientos malos o palabras ofensivas. Seguimos con el pecado de la gula. Es el consumo excesivo de comida y bebida, incluso sabiendo que nos hace daño. Por ejemplo, la obesidad y el alcoholismo, que son ansiedades y desórdenes de nuestros impulsos. Y por último, tenemos el pecado capital de la pereza, que es la flojera o desidia para no cumplir con nuestras actividades y obligaciones y no hacer nada que requiera algún esfuerzo. Dios nos regala 7 virtudes para poder vencer a los 7 pecados capitales. ¿Qué es una virtud? Es una disposición habitual de obrar bien
y nos prepara para amar más a Dios y al prójimo. Tenemos claros ejemplos de estas virtudes. Tenemos la generosidad, la humildad y la caridad. Las 7 virtudes. La primera es la humildad. Es la virtud que nos permite reconocer que somos pequeños ante la grandeza de Dios y que no estamos por encima de nadie. Por ser hijos de Dios, todos tenemos el mismo valor, venciendo al pecado de la soberbia. La siguiente virtud es la generosidad. Es compartir con gusto de lo que tenemos a quien lo necesita. Ayuda económica, ayuda física o algún conocimiento. Con esta virtud vencemos el pecado capital de la avaricia. La virtud de la castidad es cuidar y respetar mi cuerpo, mis pensamientos y mis palabras. Con esta virtud vencemos el pecado capital de la lujuria. La siguiente virtud es la paciencia. En esta virtud mantenemos la calma, la serenidad y la paz interior ante los problemas o adversidades. Con esta virtud vencemos el pecado capital de la ira. Pasamos con la siguiente virtud y es la templanza. Es la moderación en el comer y beber. Es tener dominio de voluntad para mantener el equilibrio. Y con esta virtud vencemos el pecado capital de la gula. Pasamos con la siguiente virtud que es la caridad. Es el amor a Dios y al prójimo. Es desear y hacer el bien a todas las personas. Y con esta virtud vencemos el pecado capital de la envidia. Y por último, tenemos la virtud de la diligencia, que es ánimo y responsabilidad para cumplir con nuestras actividades y obligaciones. Con esta virtud vencemos el pecado capital de la pereza. Esta diapositiva nos muestra 2 tipos de árboles, un árbol frondoso, que es el de las virtudes, y un árbol seco y triste, que es el de los 7 pecados capitales. Si nosotros cultivamos las virtudes en nuestro corazón, seremos como el árbol frondoso, que da frutos buenos y exquisitos, que es igual a obrar bien. Pero si en nuestro corazón nace el pecado, seremos como el árbol seco y triste, con frutos malos. El pecado, seremos como el árbol seco y triste, con frutos malos. Pequeñas y pequeños, por último, nos toca aprender hoy la oración del Yo confieso. Esta oración la rezamos al celebrar la Santa Misa en el acto penitencial, cuando el sacerdote nos invita a reconocer nuestros pecados delante de Dios y de los hombres. Guardando silencio, cada uno entra en su interior y hacemos conciencia de todo lo que no corresponde con el plan de Dios. Por eso, reconocemos en primera persona del singular: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esto quiere decir que reconozco mis pecados. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Va acompañado de un gesto de golpearse 3 veces en el pecho, que quiere decir que mis pecados son propios y de nadie más. Y por último, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Quiere decir que suplicamos que intercedan por nosotros para que sigamos en nuestro camino hacia Dios. Al finalizar la oración, el acto penitencial concluye con la absolución del sacerdote. Esta absolución no tiene el mismo valor que el sacramento de la penitencia, pues hay pecados mortales graves que solo pueden ser limpiados y perdonados con la confesión sacramental.
Aquí estoy de nuevo, mis niñas y niños. Ahora que ya vimos el tema de los 7 pecados capitales y las 7 virtudes para vencer a esos pecados, les voy a mostrar una dinámica para que podamos fortalecer este tema y quede más, mejor entendido profundamente, ¿sí? Aquí tengo 3 vasos, ¿sí? Diferentes, que representan 3 cosas distintas. El primer vaso representa a nuestro corazón. Recordemos que cuando nuestros papás y padrinos nos llevaron a la iglesia a recibir el primer sacramento de nuestra vida cristiana, que fue el bautismo, Dios derramó sobre nosotros su gracia, dándonos así un corazón limpio y puro. Un corazón como esta agua, pura y cristalina. Con el paso del tiempo, ¿sí? Vamos cometiendo errores, tenemos invitaciones a hacer el mal, que son las tentaciones, y caemos en ellas por desobedecer y cometemos un pecado. Ese pecado, ¿qué va a hacer en nuestro corazón? Ese pecado va a manchar nuestro corazón, lo va a oscurecer, lo va a ensombrecer, lo va a llenar de rencor, de odio, de envidia, de ira, de maldad y todas esas cosas malas que dañan nuestro corazón, convirtiéndolo en un corazón triste y duro. Pero Dios, en su infinita misericordia, porque es un Padre amoroso, nos regala las virtudes que aprendimos en nuestra catequesis. Nos regala su palabra también, su mensaje de salvación, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus sacramentos. Y este vaso de las virtudes, si nosotros aplicamos en nuestra vida esas virtudes, ¿qué va a hacer? Va a limpiar nuevamente nuestro corazón. Lo van a convertir nuevamente en un corazón limpio, bondadoso y sincero. Si tenemos nosotros realmente un arrepentimiento y una conversión, que la conversión es dejar de hacer lo malo y hacer cosas buenas, nuestro corazón va a renovarse. Nuestro corazón va a volver a limpiarse, ya no va a tener mancha de pecado. Nosotros ahorita, mis niños, ustedes, mis niños, ahorita no pueden reconciliarse con Dios sacramentalmente, pero sí pueden arrepentirse, y cambiar en sus vidas, tener una conversión, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno y cultivar buenos frutos en nuestro corazoncito, ¿sí? Entonces, esto sí le agrada a Dios, esto sí corresponde con el plan de Dios. Vamos a pasar con nuestras actividades. La primera actividad es un cuestionario. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaron los hijos de Adán y Eva? Pregunta número 2. ¿A qué se dedicaba Caín? 3. ¿A qué se dedicaba Abel? 4. ¿La ofrenda de quién agradó a Dios y por qué? Pregunta 5.
¿Por qué le desagradó la ofrenda de Caín a Dios? Subraya la respuesta correcta. Pregunta número 6. ¿Por qué le quitó la vida Caín a su hermano Abel? Van a subrayar inciso A, porque Abel era grosero, o inciso B, porque Caín le tenía envidia, coraje y odio a su hermano Abel. Pregunta número 7. ¿Está bien lo que le hizo Caín a su hermano Abel? Inciso A, sí. Inciso B, no. Inciso C, más o menos. Ustedes van a subrayar la respuesta correcta. Nos pasamos con nuestra segunda actividad. En esta segunda actividad vamos a unir con líneas de distintos colores para que no nos confundamos los pecados que se combaten con la virtud correspondiente. De este lado tenemos a los 7 pecados capitales y de este lado tenemos a las 7 virtudes que Dios nos regala. Por ejemplo, el pecado de la soberbia lo vencemos con la virtud de la humildad. Y así sucesivamente van a ir uniendo con diferentes colores, por favor. Nuestra actividad 3 es completar la oración del yo confieso para que empecemos a aprendérnoslas y a comprender realmente su significado tan valioso, ¿sí? Y por último, ahora que ya nosotros vimos este tema de la catequesis, tenemos un compromiso enorme, un compromiso en, ya sabemos cómo debemos actuar y un claro ejemplo es este y una tarea que yo les voy a encomendar. Si alguna vez ustedes, mis niñas y niños, han ofendido a un hermano o a una hermana, yo los invito de corazón a que se acerquen a ellos y se reconcilien con su hermano o con su hermana. Le den un abrazo y le digan lo mucho que lo aman, ¿sí? Y recuerden que la ofrenda más agradable a Dios es un corazón sano, limpio y sincero que sabe perdonar. Vamos a concluir nuestra catequesis con nuestra oración final. Vamos a poner las manitas en señal de oración y vamos a decirle a nuestro Papá del cielo: gracias, Padre misericordioso, por estos momentos que nos regalas. Gracias por permitirnos llevar a los hogares de los niños y las niñas tu palabra, tus enseñanzas, tu mensaje de salvación. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solitos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Les doy las gracias a los papás y mamás por apoyar incondicionalmente a sus peques en esta formación espiritual. Y a ustedes, mis niñas y niños, les pido con todo el amor del mundo que abran su corazón y su mente a las cosas de Dios. Que el mensaje de Jesús entre por sus oídos, baje a su corazoncito y salga por sus manitas reflejando cosas y obras buenas. Un abrazo fuerte. Gracias.